Hoy vamos a tratar el tema de la soldadura para que quede claro, no exista ninguna duda para todos ustedes. Así que escucha este tema porque te lo voy a desmenuzar. Así que miren ustedes, el metal base para nosotros crear la soldadura por lo general es sobre el mismo metal en el cual estamos elaborando la joya. Por ejemplo, si estamos haciendo una joya en plata, el metal base para nosotros crear la soldadura es la plata. Y si estamos haciendo unas joyas en oro, obviamente que el metal base va a ser el oro. Ojo, si es oro de 24 quilates, el metal base tiene que ser oro de 24 quilates. Si es oro de 18 quilates, el metal base tiene que ser oro de 18 quilates. O si es oro de 12 quilates, 10 quilates, entonces el metal base tiene que ser el oro de ese quilate que mantenga la joya. Ahora, ¿cuál es el proceso y cuáles son, digamos, esas aleaciones y por qué el de estas aleaciones? Bueno, esto existe básicamente porque se necesita modificar el punto de fundición de la soldadura. ¿Esto por qué? Porque al momento de nosotros estar soldando una joya, necesitamos que, digamos, cuando esté pasando la candela, entonces el metal va a sufrir una transformación, el cual es la fundición. Entonces, si nosotros hemos modificado el punto de fundición de la soldadura en el cual quede más bajo que el de la joya, eso quiere decir que cuando estemos soldando, la soldadura se va a fundir más rápido, mientras que el metal base de la joya va a quedar intacto. Por esa razón, no podríamos fundir nunca una joya cuando su punto de fundición es el mismo o el original de su metal y que la soldadura, digamos, no se haya modificado ese punto de fundición. Aquí es donde viene un papel importante y es el de la aleación. La aleación modifica ese punto de fundición, en donde dependiendo de los porcentajes se va a aumentar o bajar el punto de fundición. Entonces, vamos a hacerle un pequeño ejemplo aquí. Miren ustedes acá, por ejemplo, en este caso tenemos aquí el metal plata y resulta que necesitamos hacer una soldadura. Por lo general, miren, existen dos tipos de soldadura, ¿no? Soldadura dura y soldadura suave. ¿Y qué significa esto? La soldadura dura por lo general es para las armaduras, mientras que la soldadura suave es para los rellenos. Ya cuando la pieza esté totalmente rellenada, entonces utilizamos una soldadura suave. ¿Qué significa una soldadura dura y una soldadura suave? Bueno, esto significa que el punto de fundición de esta de la dura es un poco más, digamos, más alto, mientras que el punto de fundición de la soldadura suave significa que es un poco más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el oro funde a 800 tantos grados Celsius, entonces la soldadura tiene que, para que quede más suave, entonces hay que bajarla. Si es de 800 tanto, el metal base, entonces tenemos que modificarla a que quede de 700 y tanto. Si el punto de fundición de un metal es de 800 grados tales y el punto de fundición de una soldadura es de 700, por ejemplo, lo bajamos a 700, eso quiere decir que, bueno, se está bajando el punto de fundición porque está pasando de 800 a 700. Esto gracias a las aleaciones que se adicionaron. Y que, bueno, si decimos así que está a 700 y que esta es la dura, ahora, para que sea más suave, hay que adicionar más aleaciones para bajarlo un poco más, como para que no sea de 700 y que sea de 600, por ejemplo. Entonces, se está bajando un poco más y al momento de soldar, de ponerle la candela, eso quiere decir que va a fundir o va a soldar más rápido. Y ahora sí,
¿cuáles son esas aleaciones y esos porcentajes que vamos a manejar aquí? Bueno, miren lo siguiente, miren acá. Si estamos trabajando con plata, algo que les quiero comentar también es que, por lo general, para los metales, sea de oro o de plata, por lo general, los porcentajes para soldadura van a ser los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje para una soldadura de plata suave, si la hacemos al 40%, por ejemplo, quiere decir que el porcentaje para un metal oro también, si la queremos suave, también va a ser del 40%. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el metal base y la aleación, bueno, también podría cambiar porque existen muchas aleaciones. Existe aloe, existe aleación de cobre, aleación de diferentes nombres que ustedes cuando vayan a la tienda simplemente pueden, no, véndame aleaciones, la que les recomienden o la que tengan, y ustedes, de acuerdo al tipo de joyas que estén creando, tienen que también examinar cuál tipo de aleación les funciona mejor a sus joyas. Entonces, yo no te voy a decir y te voy a recomendar, vamos a utilizar esta, porque resulta que dependiendo del tipo de joya que tú estés haciendo, puede que otro tipo de soldadura te funcione mejor. A mí me ha pasado. Entonces, yo no te puedo recomendar que uses este tipo de aleación porque hay otros que funcionan mejor. A mí me funcionan mejor. A otros joyeros puede que otros tipos de aleaciones le funcionen mejor. Entonces, ya esto, dependiendo de la experiencia y del trato que nosotros estemos haciendo, ustedes ya se van a dar cuenta digamos, cuáles serían esos componentes de aleación que son mejores para sus joyas. Ahora, ¿qué es lo más importante en estos momentos? Que empecemos también a conocer cuáles son esos porcentajes. Por ejemplo, aquí la dura, necesitamos que la soldadura dura tenga un punto de fundición más alto con respecto al punto de fundición de la soldadura suave. Esta debe ser más bajo, lo que significa que si el punto de fundición de esta está, por ejemplo, digamos, en 600 grados, o sea, esta soldadura funde a 600 grados y es alta, entonces necesitamos que el punto de fundición de la suave sea, por ejemplo, a 500 o incluso a 400 grados. Y digamos, este punto de soldadura por lo general se utiliza para las armaduras, para las piezas que estemos haciendo y que digamos son la primera soldadura que lleva. Después de rellenarla, digamos, rellenamos aquí todo, entonces necesitamos un punto de fundición más bajo. ¿Por qué? Porque, digamos, si utilizamos el mismo tipo de soldadura, el mismo punto de fundición, esto significa que, digamos, al echar candela aquí y esta soldadura que está aquí, se va a modificar, o sea, se va a dañar el trabajo. Por eso es importante que el paso siguiente o el paso 2 de soldadura, que ya es para lo que hemos rellenado, sea más bajo. Ahora, ¿cuáles son esos porcentajes que yo utilizo? Por ejemplo, si es para la plata o para el oro también, esto es algo que, que lo podemos ver así como si fuera igual. Ya lo que van a cambiar son el tipo de aleación, si es en cobre, aloe, no sé, todos los tipos de aleaciones que puedas encontrar en el mercado. Si por ejemplo yo necesito la soldadura dura, yo la puedo hacer desde el 15% o incluso al 20%, ya dependiendo de cómo quieras tú trabajarla. Esto es algo, digamos, que tú lo puedes hacer. ¿Y cuál trabajo yo? Bueno, yo trabajo esta, pero puedes trabajar esta de acuerdo a cuando lo empieces a trabajar. Te puedes dar cuenta como cuáles serían los mejores resultados. Aquí, si tenemos 10 gramos de plata, necesitamos más 15% del tipo de aleación que estemos usando. ¿Qué significa esto?
significa que vamos a adicionar 1.5 gramos de aleación. Entonces, esto como resultado significa que vamos a tener 11.5 gramos de soldadura. No es que a 10 gramos o de 10 gramos, digamos, vamos a tener 1.5 de aleación y el 8.5 de metal base para que nos dé 10 gramos. No, no es así. Al metal base se le adiciona el porcentaje. Y si, por ejemplo, estamos trabajando con la soldadura suave, que incluso puede ser al 50%, que digamos, creo que esta es la más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 10 gramos de plata, 10 gramos de plata, vamos a adicionar el 50% en aleación. ¿Cuál es el 50% de 10? Bueno, es 5 gramos de aleación, que puede ser este o este, y vamos a tener un resultado de 15 gramos de soldadura. 15 gramos de soldadura. No es que vamos a tener 5 gramos de plata y 5 gramos de aleación, que eso sería así un 50 y 50, ¿cierto? 50 y 50, pero no es así. Es 10 gramos de plata, que es el metal base, o 10 gramos de oro, suponiendo que estás trabajando con ese metal, y vamos a adicionarle la aleación el 50%. Entonces se agrega 5 gramos y vamos a tener como resultado 15 gramos de soldadura. Ahora, si pasa también lo mismo con, si vamos a utilizar una soldadura del 40 o 35%, es lo mismo. Si son 10 gramos y vamos a utilizar soldadura del 40%, entonces serían 4 gramos, para un total de 14 gramos. Entonces, yo espero que este tema les haya quedado claro. Si queda alguna duda, déjenmelo aquí en los comentarios, porque, digamos, yo hago una clase, hago un video, y a veces hay personas que comentan, y a veces también, si quedó claro, si lo entendieron, por favor, escríbanme aquí en los comentarios. Claro, esta vez lo entendí, me despejaste duda, o sea, díganmelo. Si no despejé duda, también díganmelo para yo ver qué hago, qué tipo de contenido vuelvo a hacer para ustedes, porque, digamos, la base del contenido de joyería que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en vista de la necesidad de ustedes. Así que, no siendo más, muchas gracias por ver este video. Y bueno, digamos, ya como por último, cuando esté fundiendo la soldadura, estos dos metales que se están, digamos, mezclando, se necesita que la soldadura, o que cuando se hayan fundido completamente bien, no que medio se fundieron y se pegaron. Eso puede dañar, digamos, o puede afectar el punto de fundición. No va a ser exactamente que se va a modificar como nosotros necesitamos que se modifique. Necesitamos que quede súper bien fundida los metales que estamos fundiendo para hacer la soldadura. Entonces, denle todo el tiempo necesario, esperen que se vuelva bastante líquido, que brille, para que nosotros podamos decir, esta soldadura ya quedó bien fundida, y así los resultados van a ser mucho mejor. Así que, ahora sí, no siendo más, chao. Amigos, si no haces parte de mi curso de joyería en filigrana momposina, te invito a pedir información y los espero con todo el gusto en mi curso de joyería en filigrana. Chao.